¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este repaso de la actualidad parlamentaria. Una semana protagonizada por la polémica surgida tras el anuncio de la oferta pública de empleo en educación. El consejero Mendoza y la presidenta Barcos han dado explicaciones en el Pleno del Parlamento. Explicaciones que han convencido a Podemos, en un primer momento contrario a esa OPE, pero no a Izquierda Esquerra ni a los grupos de la oposición, que siguen pidiendo una rectificación. Sobre esta OPE y sobre todo también sobre el PAI han hablado en la Cámara Foral las asociaciones de padres y madres de colegios con programas British y PAI y la Federación Erricoa. Son las primeras explicaciones del consejero tras la polémica surgida con la oferta pública de empleo en educación, en la que el 71% de las 320 plazas que se convocan para infantil y primaria son en euskera y el resto en castellano. Mendoza lo justifica por la implantación del PAI y asegura que el reparto se ha hecho siguiendo solo criterios técnicos. La masiva implantación de este programa es lo que está generando, ya desde su comienzo, un excedente de maestros de castellano que se van quedando sin plazas, datos de los cuales ya era consciente el gobierno anterior en febrero de 2013 y que no puso apenas remedio. Esta distribución, de acuerdo con el análisis realizado por los técnicos, señor Jimeno, por los técnicos del departamento. Y no cabe duda que, a pesar de esta discrepancia, seguiremos trabajando todos juntos en el marco del acuerdo de gobierno que tenemos. Unas razones avaladas por la presidenta del Gobierno, que dice que se trata todavía de una propuesta. Que estamos haciendo polémica de una propuesta, no de una decisión cerrada. Hemos reconocido, quizá no ha sido la manera de explicarlo correctamente ante el conjunto de la opinión pública, pero en cualquier caso, al fondo de la cuestión solo debe producirse por elementos o por criterios o por argumentos técnicos. Y estas explicaciones han convencido a Podemos, que dice que apoyaron las declaraciones en contra de la OPE porque no tenían la suficiente información. Igual el voto correcto del lunes hubiera sido una abstención por la falta de información, no por otra cosa. A quien sigue sin convencer es al cuarto de los partidos que sustentan al Gobierno. Izquierda Esquerra le sigue pidiendo a Mendoza que rectifique. Retire ese reparto y vaya usted a negociar donde toca, que es en la Mesa Sectorial de Educación, porque usted además se ha saltado el procedimiento como le ha venido en gana, porque esto no se hace así. Una rectificación que también exigen los grupos de la oposición en pleno. No se puede utilizar el sistema educativo para imponer un proyecto nacionalista en Navarra. No se puede discriminar, señora Barcos, al 90% de la población navarra que no sabemos euskera. Esperábamos una oferta pública de empleo parcial, pero ni en los peores presagios podíamos entender esta cantarata identitaria. Que esta OPE para nada se ajusta a los criterios técnicos y para nada a las necesidades reales de la sociedad. A lo que EH Bildu responde: si hay que dar los pasos, se tienen que dar. Que no nos podemos quedar, no podemos estar miedosos cada vez que el régimen o sus aliados planteen fuegos en torno a esos cambios. La oferta pública de empleo ha centrado el debate parlamentario, protagonizando 4 de las preguntas al Ejecutivo Foral. Piden al Gobierno de Navarra que no paralice el PAI y exigen plazas de inglés en la oferta pública de empleo recién presentada por Educación. Desde luego no vemos por ningún sitio que sobre profesorado. Al revés, lo echamos en falta. Demandamos una OPE con plazas en inglés y con profesorado con un perfil adecuado, con un C1. Están de acuerdo en la necesidad de realizar una evaluación sobre el programa y se muestran dispuestos a colaborar con el Gobierno para mejorar lo que consideran algunas carencias, pero piden que la evaluación no sea excusa para paralizar el PAI. Si una persona necesita aire para respirar, lo primero que le tendrás que dar es oxígeno y después valorar el estado en el que se encuentra y poner los medios adecuados, pero si le quitas el oxígeno, se muere. Pues nosotros, a nuestro entender, vemos que con los PAIs pasa lo mismo. Si suprimimos los pocos medios que ya hay, pues es que estamos abocados al fracaso. Piden que el PAI no solo se extienda a otros centros, sino que tenga continuidad en los alumnos que ya han comenzado. Este año acaban 5 colegios, 2 British y 3 PAI la primaria. Y a día de hoy no tenemos una respuesta del Departamento de Educación en el que se nos diga qué va a pasar con estos niños. Entonces, hablar de moratorias causa una incertidumbre bastante complicada y difícil de digerir. En su día elegimos un programa de estudio concreto con la certeza de que nuestros hijos acabarían en ese programa.
Errikoa asegura haberse mostrado siempre al margen de la actuación política en cuanto al PAI, pero creen que ahora se han tomado decisiones de forma impulsiva, generando alarma y confusión en la comunidad educativa y las familias. Nos parece que si la evaluación se hubiera hecho sin tanta repercusión mediática, sin tanta palabra altisonante, se nos hubiera comunicado a la comunidad educativa la necesidad de evaluar el programa, de evaluarlo, de tomar decisiones en cuanto a la implantación, una explicación transparente y abierta, pues seguramente hoy, posiblemente, no existiría esta sensación de enfrentamiento entre modelos que parece pueda tener ciertos intereses políticos. Como federación muestran sus dudas sobre el modelo, pero aseguran que el PAI es reclamado por las familias y las asociaciones. Y las asociaciones y las familias, el tema del PAI les gusta, ¿no? Lo solicitan. Así lo hicimos con el anterior departamento del señor Iribas. Nuestras dudas de que existiese número de profesores suficiente, siempre les hemos trasladado la necesidad de la evaluación del programa, ¿no? Y ellos siempre nos han trasladado que el programa se evaluaba. Incluso nos explicaron con pelos y señales alguna de las evaluaciones. Lo que nunca hicieron fue enseñarnos esa evaluación. Piden una reunión con el consejero Mendoza y lamentan que el PAI haya monopolizado este inicio de curso que dicen debería haber estado marcado por las medidas de rechazo a la LOMCE. Y reacciones también esta semana al paso dado por el Parlament de Cataluña. Los partidos navarros siguen con mucho interés lo que allí pasa y toman posturas al respecto. Los partidos navarros siguen con detalle lo que sucede en Cataluña. Algunos lo han hecho in situ, como el parlamentario de EH Bildu Mayorga Ramírez, que no acudía a la mesa y junta de portavoces en la Cámara Foral. Cataluña aprueba su declaración de independencia y los partidos navarros se posicionan. Estamos en contra de un proceso unilateral de independencia, de salirnos de un marco legal que nos hemos dado todos los españoles y todas las españolas, y esta misma propuesta, similar, en similares términos, la ha presentado Bildu en el Parlamento Vasco. Supongo que en breve también la presentará en el Parlamento de Navarra y esperemos que nuestra presidenta, como también lo hizo Urkullu, esté en contra. Que ha llegado el momento de que de una forma clara se mantenga una disposición a respetar lo que el pueblo de Cataluña pueda decidir, pueblo de Cataluña representado en este momento por sus instituciones propias. Creemos que ha llegado el momento de respetar y que el Gobierno de Navarra pues fije una posición sobre esta decisión. Lo sucedido en Cataluña reabre el debate sobre la transitoria cuarta. UPN y PP ya anunciaron su derogación en caso de una reforma constitucional. Eliminar el derecho y eliminar ese instrumento no quiere decir eliminar la exigencia de la realización de ese derecho. En el fondo, lo que hace es catalanizar Navarra, llevarnos a un callejón sin salida. A una situación similar a la de Cataluña la está llevando este gobierno y la está llevando la señora Barcos. La señora Barcos, que dice que quiere ser la presidenta de todos los navarros, no está actuando como tal. La señora Barcos está imponiendo el nacionalismo a través de su acción de gobierno desde el minuto uno, y que una presidenta del gobierno diga que no hay que respetar la legalidad, pues en fin, a mí me parece bastante triste. Entre tanto, Navarra seguirá mirando a Cataluña. Llega ya nuestro tiempo de la entrevista de la semana. En los próximos minutos vamos a charlar con el parlamentario de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniain. Señor Muniain, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una legislatura sin duda diferente para usted. Era portavoz del Gobierno, consejero también de Cultura, ahora parlamentario de su formación de Unión del Pueblo Navarro. ¿Cómo cambian las cosas en este sentido? Sí, pues cambian sustancialmente. Bueno, en lo personal cambian a más facilidad, mejor vida en el sentido de tener más despejado pues el día y poder hacer más cosas o poder dedicarte con más profundidad a las cosas que realmente hay que se dedicar, que bueno, pues que a veces en el gobierno pues y más en la etapa anterior, que fue muy complicada, pues quedaba menos tiempo, pero bueno, pues distinto en todos los términos. Como de lo que llevamos ya de legislatura, de estos primeros compases, ¿qué primer balance podría hacer, señor Muniain? Bueno, pues la verdad es que el balance obedece a 100 días, 109 días prácticamente, en los que el Gobierno hoy todavía no ha venido ni un solo proyecto de ley foral al Parlamento. La actividad legislativa ha brillado por su ausencia.
y sin embargo sí que se han adoptado pues una serie de decisiones, bien sea gestos que apuntan realmente pues una dirección, y es que se ha afilado el perfil nacionalista de este gobierno cuatripartito. Han triunfado las tesis, digamos, más fanáticas por apostar, por dar pasos en favor de esa Constitución nacional o de la conformación de Euskal Herria en todos los términos, que en lo que ellos intentaban proclamar como bondad de este gobierno, que era el solucionar los problemas a los ciudadanos. Es decir, pocas soluciones a los problemas reales y muchos pasos para lo que llaman ellos la Constitución nacional. No sé si les ha sorprendido algunas de las decisiones que ha ido tomando el nuevo Ejecutivo. Bueno, pues vamos a ver, si no han sorprendido en una medida, pero lógicamente si Unión del Pueblo Navarro en las fechas previas a las elecciones avanza que en pocos meses este gobierno iba a frenar la enseñanza del inglés, este gobierno iba a acelerar por encima de todo que los profesores en castellano tuviesen menos oportunidades que los profesores en euskera, iba a celebrar un debate sobre la autodeterminación de Euskal Herria o el derecho a decidir, y lo iba a hacer en los pocos meses, probablemente nadie nos habría creído y nos habría dicho que un PN estaba metiendo el miedo. Bueno, pues en esos meses, en esos pocos meses, ya el gobierno ha dado todos estos pasos, pasos en una misma dirección, y sin embargo pocos en la dirección de solucionar los problemas a los ciudadanos, a salvo de esta reforma fiscal, que por cierto, lejos de ser un rescate ciudadano, pues va a ser un castigo a muchas familias que se han esforzado por tener unos ingresos, por comprar una vivienda, por ofrecer una educación, invertir sus recursos en una educación a los hijos, y precisamente en ellos se va a ensañar esta reforma fiscal, en aquellas familias que dedican la mayor parte de sus recursos, como la mayor parte de las familias navarras, a adquirir la vivienda y a la formación de sus hijos. Pues ahí es donde va dirigido este auténtico castigo fiscal. Precisamente quienes decían que iban a rescatar a los ciudadanos, pues hoy les van a crear seguramente un problema más. Una propuesta de reforma fiscal a la que UPN va a presentar una enmienda a la totalidad. Sí, sin duda, pues porque efectivamente desde el punto de vista del impuesto de la renta, a partir de enero, a partir de que si esta reforma se aprobase, a partir de enero ya se descontaría de la nómina las nuevas retenciones, es decir, llegaría menos dinero a casa en todas aquellas nóminas de las parejas con hijos que tienen, sobre todo si se van a adquirir una vivienda, pero también aquellas parejas con hijos que pierden las reducciones, los descuentos por disponer de esos recursos para el desarrollo y la formación de sus hijos, y se convierten en deducciones, es decir, pagan más, y pagan más por pasar de deducciones a reducciones, pagan más porque aquellos que ingresen más de 32.000 euros, nadie se le puede considerar una persona extremadamente rica por cobrar más de 32.000 euros, bueno, pues a aquellas personas que cobren más de 32.000 euros se les va a subir la tarifa. Con lo cual, esto no es un impuesto a las rentas altas, esto es una verdadera vuelta de tuerca a la clase media de la Comunidad Foral de Navarra. Esa oferta pública de empleo en educación, que ha suscitado duras críticas no solo por su formación, sino por el resto de la oposición, sino de propios grupos, de algunos de los grupos que sustentan al Ejecutivo, como Izquierda Esquerra y como Podemos. Ha dicho el Gobierno de Navarra que quizás lo hayan explicado mal. Bueno, yo creo que lo explicó bien desde el primer momento la presidenta Barcos, en el momento en que dijo: la educación va a ser nuestra obsesión. A partir de ahí se han ido sucediendo una serie de decisiones donde efectivamente hay una actitud casi obsesiva por cambiar por completo un sistema educativo de éxito en la comunidad foral, donde nuestros alumnos, el alumnado de los alumnos y las alumnas en Navarra, iban orientados precisamente a la mejor formación, a obtener los mejores resultados, como se les reconocía también en las pruebas de PISA. Y sin embargo, ahora vemos cómo efectivamente esa línea obsesiva va más en la línea de un adoctrinamiento hacia lo que puede ser, pues, eso que llaman ellos de la construcción nacional. Es decir, en un sitio donde la mayor parte de los docentes y de los alumnos y las alumnas y de los padres son de lengua o utilizan la lengua, el español, el castellano, resulta que el 70% de las plazas se sacan en euskera. En un sitio donde la enseñanza en inglés
es modélica y está reconocida tanto por los alumnos, por los padres, como desde fuera de la comunidad foral, frenan la enseñanza en inglés y dejan paso a otras medidas que van en una dirección nacionalista. Yo creo que esto es utilizar la educación para fines distintos a los que está prevista, que es la formación del alumnado y la plena competitividad, equidad e igualdad de oportunidades. ¿Esperan o creen que el Gobierno va a rectificar respecto a esta OPE o la va a revisar? Hombre, pues de momento se van cayendo todos los propósitos de este gobierno cuatripartito, porque decían vamos a ser transparentes, y en las principales acciones ya han, y no me refiero solo a las declaraciones de bienes de la presidenta y otra serie de episodios, sino que también en inversiones hechas con Sodena ya han brillado por su ausencia la transparencia. Vamos a ser participativos. Bueno, pues ya se está viendo cómo la participación en el Parlamento pues inmediatamente se está superponiendo el rodillo a la participación. Y en cualquier caso dijeron, vamos a escuchar al Parlamento, vamos a obedecer los mandatos parlamentarios. Bueno, pues ya tienen un mandato parlamentario encima de la mesa. La mayoría del Parlamento quiere que retiren esa oferta por discriminatoria, sectaria, esa oferta pública de empleo en educación. Lo que deberían hacer es cumplir con este propósito, y si no, pues anunciar que es un nuevo propósito incumplido y un cambio que lógicamente no llega y defrauda. ¿Les preocupa lo que pueda pasar con el PAI, con el programa de aprendizaje en inglés? Hombre, ¿cómo no va a preocupar si, como hemos dicho, pues es un programa de éxito, es un programa que de su bastaría, por supuesto hay evaluaciones perfectamente rigurosas y técnicas, pero bastaría como evaluación el comprobar cómo cada vez más colegios, cada vez más familias, cada vez más alumnos y alumnas se van acogiendo a él. Ya son 107 colegios los que en Navarra en los últimos años se han acogido al PAI. Esa es la mejor prueba del éxito de la enseñanza en inglés en Navarra. Y es la mejor prueba también de que esta enseñanza en inglés se quiere parar, es leer ese acuerdo cuatripartito, ese acuerdo programático al que tanto citan, donde no se habla prácticamente de evaluación, o si se habla de evaluación, se habla como excusa para lo que realmente, textualmente, se dice, moratoria. Y moratoria, en los términos en los que estos grupos la utilizan, es paralización del aprendizaje en inglés. Y está escrito de esta manera textual en el propio acuerdo programático. Este sí que es un acuerdo que quieren cumplirlo, paralizar la enseñanza en inglés. ¿Considera UPN que podría ser mejorable este programa o revisable? Sí, y podría ser mejorable la enseñanza en castellano. ¿Y podría ser mejorable la enseñanza en euskera? Seguro que sí. ¿Y por eso paralizamos, o alguien propone paralizar la extensión del euskera? No. ¿Y podría ser mejorable la extensión en inglés o el programa de aprendizaje en inglés? Y se hace, y se mejora año a año, y evolucionan como todos los programas. Lo que pasa que es una falsa excusa al decir, como lo tenemos que mejorar, de momento lo paramos. No, pero si es que realmente en el programa tienen acordado el que esto se tiene que parar. Después de conocer el proyecto de reforma fiscal, la Cámara está esperando conocer el proyecto de presupuestos, el anteproyecto de presupuestos para el año que viene. ¿Qué esperan de esas cuentas que presente el Ejecutivo? Bueno, pues de momento estamos expectantes. Han dicho que lo van a presentar antes de final de mes. Claro. Ya estamos con los tiempos un poco ajustados. De momento se están retrasando. Están ya pues, a punto de incumplir plazos, como lo han hecho en otras materias. ¿Qué espera? Yo creo que lo que los integrantes del gobierno cuatripartito han transmitido es que efectivamente estas cuentas van a ser diferentes a las que se hacían anteriormente. Unas cuentas donde va a haber pues, muchos más recursos económicos para todos. Yo creo que les llega la hora de la verdad y sinceramente creo que no van a ser capaces de dar respuesta a lo que ellos han prometido, a las expectativas que han generado, porque ahora están llegando a acatar la realidad. Y la realidad es que los recursos de cualquier presupuesto son recursos limitados y que hay que priorizar y distribuir bien el gasto y que no va a llegar para todo lo que ellos han prometido. Y yo creo que eso lo vamos a poder ver. Ahora es cuando llega la hora de la verdad. Hasta ahora es muy fácil decir
aquí se acabaron los recortes, aquí tiene que haber más dinero, esta otra partida necesitaría de mayor atención, pero ahora es cuando tienen que decidir hacia dónde va a ir esos recursos sin comprometer la viabilidad, lógicamente, de las cuentas públicas de Navarra. Cuentas que, por cierto, el presidente de la Cámara de Contos ha acudido al Parlamento precisamente para verificar y dar fe de que las cuentas del año 2014 han sido unas cuentas modélicas en lo referente a la estabilidad económica, en lo referente al cumplimiento, en lo referente a la solvencia y además, lógicamente, pues atendiendo a los compromisos básicos que la Administración foral tiene que cumplir, los del año 2014. Veremos si las del año 2015 puede decir lo mismo. Y todo esto en una clavilla prácticamente preelectoral, con unas elecciones generales casi a la vuelta de la esquina. ¿Cómo las afronta UPN y qué espera sacar en esas elecciones generales? Bueno, pues UPN las afronta primero como unas elecciones generales. Es decir, UPN, por supuesto, defiende en primer lugar pues, la propia identidad de Navarra, de sus instituciones y su futuro como comunidad foral. Y eso lo va a hacer también defendiendo pues, un proyecto de integración en España. No caben fueros si no estamos dentro de España, si no estamos integrados dentro de España. Lógicamente, el que se quiere separar no necesitan ni la foralidad, ni el convenio económico, ni nada, sino simplemente romper con todos. UPN es un partido foralista y, por lo tanto, respeta su integración en España, porque los fueros son la manera en la que Navarra pertenece a España. Por lo tanto, tiene un proyecto de respaldo al país, al Estado, a España, como marco de convivencia. Además, Navarra se juega ahí cosas importantes. Se juega, como hemos dicho, el convenio económico, se juega inversiones importantísimas como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra, inversiones que dependen del Estado. Y uniendo el pueblo navarro, en coalición con el Partido Popular, lo que van a ofrecer a los navarros va a ser esa seguridad, esa apuesta por un proyecto de Navarra foral con nuestra propia identidad, respetando nuestros propios derechos históricos e integrados en España. Y también va a ofrecer el que el Estado, a su vez, en reciprocidad, pues colabore con el futuro y con la estabilidad y con las infraestructuras que necesita la comunidad foral. Y esa es la apuesta de Uniendo el Pueblo Navarro frente a otras que realmente pues, van a quedar diluidas en otros propósitos pues, más parecidos a los de Cataluña que a los del resto de fuerzas democráticas. Pues veremos qué es lo que pasa en esas elecciones generales. Señor Sánchez de Muniain, muchas gracias de nuevo por habernos acompañado estos minutos. Gracias a vosotros. También hemos escuchado hablar a los autónomos. Han comparecido en el Parlamento para hacer sus reivindicaciones a los partidos navarros. Las han resumido en este decálogo. ATA ha expuesto un decálogo de medidas que considera sustanciales para el apoyo a los autónomos. En ese listado, reducir pasos administrativos, cuota cero los 2 primeros años, ayudas al primer empleo creado por autónomos o recargo del 20% a las administraciones que no paguen en plazo. Tolerancia cero con la morosidad. Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad, con posibilidad de apertura de expedientes de faltas por incumplimiento de plazos de pago sin causas objetivas. También establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas administraciones que no paguen en los plazos que establece la ley de morosidad. De los casi 47.000 autónomos, más de la mitad no cuentan con empleados a su cargo. Además, Sequiza ha reclamado medidas que fomenten el relevo generacional porque se pierden negocios cada año por falta de sucesión. Estas medidas posibilitarían a aquellos desempleados que estén en disposición de emprender, de retomar un negocio ya existente y que no tenga posibilidad de continuar por falta de sucesión. El presidente de ATA ha propuesto un plan de acción en favor de mujeres emprendedoras y autónomas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, también el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito educativo. Terminamos. Gracias como siempre por su atención. Hasta la próxima semana. Adiós.